preparado. Jeremías 17:7 comienza diciendo: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. El verso 8 dice que será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Bueno, ya hemos dado gracias al Señor por sus maravillas, así que le pedimos que añada bendición a su palabra. Fíjese que esta tarde yo le he puesto a la enseñanza el proceso del renuevo. ¿Sabe usted cuál es el proceso del renuevo? Pues ni idea tenemos muchas veces, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros acudamos a nuestra Biblia cada vez de que tenemos inquietudes acerca de lo que se proclama. Por ejemplo, este año lo hemos proclamado como el año del renuevo. Pero en sí, ¿qué es el renuevo? ¿Cuál es ese proceso que lleva en sí el renuevo? Pues lo vamos a entender a través de una enseñanza que el Señor nos deja en la palabra. Y volviendo siempre a Jeremías, encontramos unos capítulos anteriores al verso que leíamos, encontramos una situación que se estaba dando en el pueblo de Judá. Dice que había venido una sequía a la nación y el pueblo estaba angustiado que no tenían agua. Y en el verso 3 del capítulo 14 dice que los nobles, es decir, la gente que tenía dinero en aquella época, dice que mandaban por agua a sus siervos, y estos, dice el verso 3, van a las cisternas, pero no la encuentran. Avergonzados y confundidos, vuelven con sus cántaros vacíos, cubriéndose la cabeza. El suelo está agrietado porque no llueve en el país. Avergonzados están los campesinos, cubriéndose la cabeza, vuelve a repetir Jeremías. Y en el verso 5 dice: aún las siervas en el campo abandonan a sus crías por falta de pastos. Parados sobre las lomas desiertas y con los ojos desfallecientes, los asnos salvajes jadeando como chacales, porque ya no hay hierba. Aun cuando nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Ciertamente nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Termina diciendo Jeremías en estos pasajes que leíamos. Mire cómo era la situación que se estaba moviendo en aquel lugar. Dice que había una sequía, hermano, en todo el país. La gente buscaba por agua y no la encontraba. Los animalitos se estaban muriendo, las crías las estaban dejando abandonadas porque ya no habían pastos que comer. Todo se había secado. Y cuando vemos esa escena, hermano, pues es triste. Pero en medio de esa angustia se levanta un hombre pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Este hombre era un profeta llamado Jeremías, que le dice a Dios en oración: aun cuando nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, pues está diciéndole: Señor, lo que estamos viendo es producto de nuestros pecados. Lo que está pasando en la nación entera es producto de lo que hemos hecho. Pero agrega: por amor a tu nombre, actúa, le pide a Dios. Ciertamente nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Pero por amor a tu nombre, actúa. Hermano, la respuesta de Dios no se hace esperar. Dios dice en su palabra: así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre: te ayudaré,
no temas, siervo mío Jacob, el recto, a quien yo escogí. Mira este pasaje de Isaías 44:2. Fíjese que lo escogí por una razón. No sé cómo dice su Biblia, pero esta versión que encontré me llamó mucho la atención. Dice, no temas, siervo mío Jacob, el recto, a quien yo escogí. Mire, Jeremías estaba llorando, hermano, y orando y llorando, ¿eh?, por los pecados del pueblo. Pero el pueblo y la nación a la que se refiere es el pueblo de Judá, la nación es Israel. Pero aquí dice el Señor en Isaías, no temas, siervo mío Jacob. Usted sabe quién era Jacob. Jacob era uno de los hijos de Abraham, ¿verdad? Pero entonces, aquí el Señor no se está refiriendo precisamente al hijo específicamente, sino a la nación. Porque nosotros sabíamos quién era Jacob. ¿Quién era Jacob? ¿Se recuerda usted cómo era su forma de ser? Dice que era un engañador, un burlador. Hacía, hermano, mafias por todos lados. Pero sin embargo, en este verso, Dios no le dice, no te preocupes, Jacob, el torcido, ni Jacob, el engañador. Dice, no temas, siervo mío, Jacob, el recto, a quien yo escogí. En otras versiones dice Jesurum, pero Jesurum es una abreviación de una palabra que incluye a Israel como un diminutivo, que en realidad significa el recto. Pero Dios ve a Jacob como con rectitud. Nosotros los que estamos acá esta tarde, ¿cuántos somos rectos? ¿Cuántos somos justos? ¿Cuántos somos derechos, sinceros? Yo creo que ninguno, hermano. Por eso es de que nosotros tenemos que venir al altar y participar del nuevo pacto, representado por el pan y por el vino. Porque a través de participar de estos elementos, nosotros estamos viniéndole a decir al Señor, Padre, hemos pecado contra ti nuevamente, pero necesitamos que tú nos perdones. Necesitamos que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a iniciar este nuevo año en rectitud. Porque eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Y al momento que nosotros participamos de estos elementos, dice el Señor, bueno, viendo tu corazón, yo permito que tú inicies este año en rectitud, porque Él nos ha justificado. No es que seamos justos, sino que la sangre de Cristo dice que ha venido a borrar nuestros pecados y nos ha justificado. El ser justificado no significa que seamos justos, pero significa que ya no hacemos las cosas que antes hacíamos. Por ejemplo, una persona que golpeaba a su esposa, cuando es justificado, ya no le llaman aquel golpeador de su mujer. Lo ven en la calle y dicen, ahí va un cristiano. Porque la gente está acostumbrada a que cuando nos ven con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad?, y ven que nos preparamos un día domingo para venir a la iglesia, la gente dice, esta persona seguramente es cristiana. Y nosotros también decimos muchas veces, soy cristiano. Máxime si usted se llama José o Lupita, o tiene nombres que son aparentemente cristianos, pero el problema es que Dios no se deja guiar por la apariencia que nosotros tengamos de cristianos, porque dice su palabra que Él ve el interior de nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Él ve nuestro corazón y Él sabe cuál es la intención por la que nosotros hoy estamos sentados en estas bancas. Dios conoce cuál es la intención, si solamente de seguir comenzando un nuevo año y venir a recibir sus bendiciones, o porque realmente lo amamos. Porque ¿cuántos amamos al Señor?
Amén, ¿verdad? Todos amamos al Señor, por eso estamos acá. Y Él ve su corazón y sabe que usted está acá por amor. Entonces, Él dice, yo los voy a bendecir. Este año el Señor lo ha decretado como un año de bendición. ¿Por qué de bendición? Porque con lo que les he estado platicando, les he estado hablando acerca de un proceso en el cual estuvo la nación de Judá, que hubo una gran sequía. ¿Cuántos hemos tenido sequía en nuestra vida? Todos. Todos hemos pasado por etapas de sequía, hermano. Todos hemos sido llevados al desierto, en el desierto donde no hay agua, ¿verdad? Espiritualmente hablando, pero en lo literal, hasta Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios necesita llevarnos primero a una situación en la que todos podamos, hermano, experimentar la necesidad de Él. Y fíjese que la sequía no es mala. ¿Sabe por qué le digo que no es mala? Porque el propósito de la sequía es como la función de un fumigante. No sé si conoce un fungicida o un insecticida para las plantas. El propósito de ¿cómo le podemos? Que venga, hermano, esa sequedad es de matar todo aquello que Dios no ha plantado. Fíjese que lo que Dios ha plantado, veíamos en el pasaje que leíamos anteriormente, cómo es que los árboles que Dios planta, dice que sus raíces son profundas. Y sus raíces se extienden para absorber el agua del interior de la tierra. Hermano, los que estamos en el Señor, los que el Señor nos ha plantado, nuestras raíces, hermano, nadie las ve. Mire, yo el año pasado terminé el año pasado contándoles, ¿verdad?, de lo que el Señor hizo un día de reposo. El año pasado fue el año de reposo. ¿Y qué terminamos diciendo? Que un día de reposo, Jesús se encontró con un ciego, el cual, juntando barro, dice que se lo puso en los ojos y lo mandó a lavarse al estanque. Cuando éste regresó, ¿cómo regresó? Viendo. Hermano, yo el año pasado, cuando terminamos este servicio, yo no podía ver lo que venía para el año que estamos iniciando. Pero como era un año de reposo, en el reposo el Señor nos abre los ojos. Amén. Y pasamos al nuevo año, hermano, y empezamos a ver año de renuevo. Pero fíjese que en el renuevo uno muchas veces no ve lo que Dios ha estado haciendo. Porque el renuevo, hermano, viene después de que se ha cortado aquellas ramas que ya no servían. El renuevo viene después de que se ha podado, podríamos decir, todas aquellas ramas que habían estado ya secas y muertas, que ya no producían nada. Entonces dice Dios, vamos a cortar esas ramas. El problema es de que hemos visto el logo del renuevo, ¿verdad? Que solo es el tronco del árbol, donde empieza a salir una pequeña ramita. Bueno, ese brote nuevecito es el renuevo. Pero ¿de dónde surgió? Surge de algo que ya no se mira. Por eso le decía, este año no mirábamos ni qué era lo que se asomaba. ¿Sabe por qué no se mira? Porque todo está en la raíz. Si nosotros hemos sido plantados por el Señor, el árbol se nutre por su raíz, no por sus ramas. Por eso es necesario que muchas veces nos tengan que cortar las ramas, porque las ramas no sirven muchas veces cuando se secan. Pero la raíz, hermano, es lo que nosotros, los que estamos acá, hemos estado trabajando en los últimos años tal vez. Nadie lo puede ver, pero lo que el Señor está haciendo en nosotros, mire, va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y en el momento de la sequía es donde el Señor dice, bueno, ahora es el tiempo
de bendecirlo. Y para bendecirlos van a salir los renuevos, porque los renuevos son los que Dios bendice, esos nuevos brotes que da la planta. Mire, para que una planta pueda tener fruto, ¿qué es lo que hacen los jardineros? Yo le decía, ¿verdad? Podarla. Para que dé fruto hay que podarla. Muchos de aquí tal vez no hemos dado frutos, hermano. Por eso dice Señora, vamos a tener que podarlos. Y la poda duele, ¿verdad? Imagínense a Jesús o ahí, o a Dios o el Padre, o bueno, la viña dice que es del Padre. Imagínenselo ahí con sus tijeras podadoras y de repente se le acerque y le cortó ahí sus amistades, hermano. ¡Ay, ya no tengo amigos! ¿Qué hago? Me duele, ¿verdad? Nos duele cuando perdemos un amigo. Pero de repente nos corta la economía, hermano. ¡Ay, y ahora mi economía, qué hago! Y de repente nos corta la salud. ¡Ay, Señor, me quitaste la... Pero ¿por qué Dios viene a cortar esas cosas? Lo viene a cortar, hermano, porque si no estamos llevando fruto es porque algo lo está impidiendo y Dios viene a cortar todo aquello que impide que nosotros podamos dar fruto para Él. Por eso es que empezamos a sentir dolor cuando hay pérdidas, porque toda pérdida hay dolor. Y mire, y nadie nos vamos a escapar de la sequía. Mire, cuando viene la sequía, hermano, es terrible, ¿verdad? Y uno no puede decir, no, pues yo aquí soy el más santo. Nadie se escapa de la sequía. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que todo renazca nuevecito. Mire, el renuevo es eso, que todo vuelva a salir nuevo. Y eso es lo que a Dios le gusta, lo nuevo, para empezar a bendecirlo. Mire qué panorama tenemos aquí. Una iglesia en la cual, no sé si usted vio lo que le puse cuando, a ver si me puedo regresar. Mire en la lámina que le puse del tema, el proceso del renuevo. ¿Qué le puse ahí? Una rama. Y cuente usted ahí, ¿cuántos renuevos trae? Cuéntelos. Ahora imagínese esa rama siendo esta iglesia y cuente cuántos renuevos hay. No es profético esto. Hermano, el Señor quiere comenzar este año con estos renuevos, mire. Mírenlos. Mire la foto. ¿Qué parecido hay? Hermano, ¿será una coincidencia? Hermano, Dios quiere comenzar este año bendiciendo a los que estamos en este lugar hoy, porque esa es su promesa. Mire, aquí leíamos cómo es el árbol. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Esos, ya quité la foto, esos renuevos, hermano, no están confiando en el hombre. Estos renuevos que el Señor quiere bendecir son los que estamos confiando en Él. Dice, bendito aquellos que ponen su confianza en Él, porque serán como un árbol plantado junto al agua. Mire, hace una similitud como con el Salmo 1, ¿verdad? Usted ha leído el Salmo 1, porque la bendición de los que hablan el Salmo 1, porque dice que ellos no se han sentado en silla de escarnecedores, ni han estado escuchando el consejo de los malos, ni han andado en el camino de pecadores. Todo, hermano, comienza muchas veces cuando escuchamos el consejo de los malos. Empezamos a caminar, eso lo hemos predicado, por el camino de pecadores, hasta que llegamos a sentarnos a la mesa de los escarnecedores y empezamos a murmurar, a hablar y a criticar a medio mundo. Esos son los que el Señor con la sequía permite que se mueran, hermano. Porque la sequía es para que se muera todo aquello que aparenta ser, pero que no tiene raíz. En la sequía se muere todo lo que aparenta, pero no es. Acuérdese usted que aquella planta que el Señor encontró, que no daba frutos. ¿Cómo? La higuera.
El Señor se encuentra en la higuera y dice, por cuanto no me diste fruto, sécate. Lo que el Señor quiere en la sequía es secar y matar todo aquello que no da fruto. Y lo que se ha, mire, por eso es que me llama la atención que los árboles que el Señor ha plantado, dice, extienden sus raíces, mientras los que aparentan ser están secándose y muriéndose, los que verdaderamente somos, tenemos de dónde alimentarnos, de las raíces. Mire, la raíz es muy importante, porque la raíz es la que alimenta al árbol. El problema es de que así como la raíz puede alimentarse de cosas buenas, como la palabra del Señor, también se puede alimentar de cosas malas. Entonces nosotros tenemos que aprender a que este año que estamos iniciando podamos quitar de nuestras raíces las cosas que nos causan cosas malas. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que cualquiera que tenga fe podrá decirle a este sicomoro, hablando de un árbol, dice, desarráigate. Aquel que tiene fe. ¿Sabe cuál es la función del sicomoro? Es un árbol tan especial, hermano, que ese se aprovecha de las raíces de otros árboles. Por eso es tan difícil de sacarlo, porque no solo mete sus raíces bajo la tierra, sino que se amarra a las raíces de los otros árboles. Por eso es tan difícil sacar ese árbol que dijo Jesús, aquel que tenga fe va a decirle a este árbol, desarráigate de acá, o a esa montaña, muévete para allá. Entonces, el sicomoro, hermano, tiene esa característica. Por eso nosotros, para poder desarraigarlo, tenemos que cortar esas raíces que se han enredado en otras cosas, hermano, que no conviene. Este año estamos comenzando como renuevos. Ya el Señor ha permitido, espero, que hayamos roto, hermano, todas esas ataduras que teníamos con otras raíces malignas que no permitían que diéramos fruto. Así que este es un año en el que el Señor va a permitir, hermano, que podamos dar fruto. ¿Por qué? Porque somos de aquellos que hemos tenido unas raíces profundas. Y dice que no tenemos temor a la llegada del calor, o es decir, a la sequía. ¿Por qué? Porque estamos esperando en el Señor. Mire, dice que aquel árbol, sus hojas siempre están verdes, y en época de sequía no se angustia. Así que, hermano, usted aunque piense que todavía está en sequía, pero declaramos que ya este año ya no es de sequía, hermano. Este año ya es de reverdecimiento. Entonces, aunque hayamos visto esa sequía, no nos angustiamos. Mire, yo nunca me he angustiado, porque yo sé que la obra aquí no es mía, sino del Señor. Y dice que Él es el que da el crecimiento cuando Él quiere. Entonces, muchas veces la gente tal vez tiene sus miradas y dice, es que ahí se ve como que... Pero hermano, no veamos porque nosotros no vemos como Dios ve. Nosotros podríamos ver aquí, wow, cómo se llena ahí esa iglesia, hermano. Pero la gente que viene, ¿cómo está su corazón? ¿Será que en su corazón realmente hay un anhelo por el Señor? ¿O simplemente un anhelo de aparentar religiosidad? Porque la gente es religiosa. Lo que el Señor ve, recuérdese, es el corazón. Si usted no pone la palabra del Señor en su corazón, usted no conoce a Dios. Hermano, ¿qué hay en su corazón cuando alguien le pide ayuda? Cuando alguien le dice, tengo necesidad. ¿Qué sale? ¿Qué brota de su corazón? ¿Brota la palabra del Señor? ¿O usted le dice, pues busca ayuda por otra parte porque yo no tengo agua que darte? Ese fue el problema de Judá. Ellos despreciaron a Dios, que era el que traía agua viva, real, y confiaron en sus cisternas. Cuando fueron a buscar a sus cisternas, no había agua, porque el que realmente daba el agua, ellos lo habían despreciado. Y cuando necesitaron en la sequedad, no había. Entonces nosotros, dice, sigamos viendo aquí, porque yo derramaré agua sobre el sediento y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
Acuérdese, hermano, ya le mostré los renuevos, ¿verdad? Esos brotecitos que vienen. Eso es lo que Dios quiere bendecir este año. Consideremos los renuevos del Señor, hermano, porque ahí viene la bendición. Dice el Señor, me mandaré mi agua sobre el sediento y ríos sobre tierra árida. Imagínense, hermano, la tierra árida. Usted ha visto cómo la tierra se seca, se agrieta, hermano, y una cubetada de agua no le hace nada, hermano. 2 cubetadas se las absorbe. Por eso dice el Señor, en esa tierra yo voy a mandar ríos de mi espíritu. Hermano, el Señor va a empezar a enviar ríos de agua viva, hermano, para que ya se quite la aridez. Dice, derramará mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuáles son los renuevos que está hablando el Señor aquí espiritualmente? Podrían ser nuestros hijos, pero también nuestros hijos espirituales. Aquellos a los cuales tal vez usted le ha hablado del Señor y que ya les dejó usted una semillita ahí. Esos el Señor dice, yo los voy a bendecir y los haré florecer y los haré fructificar. Dice el Salmo 65:9, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. El río de Dios está lleno de aguas. Producen los trigales porque así lo has preparado. Mire, dice que las plantas que cuando nosotros nos dormimos, ¿qué es lo que hace el enemigo? Viene y siembra cizaña. Para que la cizaña se muera, ¿qué es necesario? La sequía, hermano. Porque la sequía va a secar la cizaña. Solo lo que está bien fundamentado en la raíz que el Señor plantó va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el río de Dios dice que está lleno de aguas. Producen los trigales, porque así lo has preparado. Empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendice sus renuevos. ¿Se imagina usted, hermano, la tierra después de estar tan seca, hermano, que usted la toca y que hay solo terrones, ¿verdad? Pero dice aquí el salmista, esto lo escribió David, dice, empapas los surcos y nivelas sus terrones. Y mire, ya no son los terrones, ¿verdad? Sino que dice que está la tierra niveladita después de una buena llovida, hermano, una llovida de parte de Dios, ¿verdad? Y dice, la tierra está blandita, está blanda. Porque dice, haces reblandeces, es hacerla blanda nuevamente. Hermano, apta nuevamente para que caiga semilla y algo pueda reverdecer. Y por eso dice, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Imagínese usted, hermano, que su casa esté desbordando, hermano, porque hay abundancia en su casa. Usted abre el refrigerador, hay de todo, hermano. Abre la despensa, hay de todo. ¿Por qué? Porque dice que Él corona el año con sus bondades. Mire, estamos iniciando un nuevo año, hermano. Y dice que Él lo corona con sus bondades. Y las carretas, aquí se hace alusión, pues, cuando ellos iban a traer las cosas que necesitaban para las casas. Dice, las carretas se desbordan de abundancia, porque venían ellos, hermano, cargados con todo tipo de producto para poder sobrevivir durante no solo la cosecha, todo el año. Verso 12 dice, rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría. Donde antes hubo tristeza, hermano, hoy hay alegría. Dice Filipenses 3:13, el apóstol Pablo hablándonos, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Mira, hermano, estamos iniciando un nuevo año. Por delante tenemos una plenitud de bendiciones de parte de Dios y tal vez nosotros todavía estamos pensando en cosas que pasaron el año pasado,
cosas que tal vez nos entristecieron, cosas que tal vez nos dañaron, cosas que tal vez no nos dejaron prosperar, cosas que no nos dejaron fructificar. Dice el apóstol Pablo, olvidemos ya todas esas cosas. Extendámonos hacia lo nuevo, hacia lo que está por venir. Hermano, aunque no lo veamos, porque de eso se trata la fe. La fe dice que es la confianza de creer de esperar lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros no podemos ver, pero que el Señor nos está diciendo que este año nos las va a dar y tenemos que creerle al Señor. Aunque no las veamos, ahí están. Mire cuántos dijeron, ese árbol ya se murió, ya se secó completito. Y de pronto el Señor dice, no, yo estoy viendo sus raíces que están bien profundas y de ahí van a surgir todavía nuevos brotes. Entonces, no nos confiemos a lo que el hombre mira, ¿verdad? Creámosle al Señor. Voy terminando. Salmo 104 nos dice, verso 16, los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó. Mire, el Señor nos compara como cedros. ¿Sabe por qué nos compara como cedros del Líbano? Porque el deseo de Dios es de que nosotros permanezcamos todo el tiempo en su casa, todo el tiempo en su presencia. Y entonces, estos cedros del Líbano a los que se refiere aquí el salmista, eran cedros especiales que los cultivaban para fabricar de ellos los instrumentos que iban a estar dentro del templo del Señor. Todos los utensilios que iban a necesitar madera, todas las columnas que de alguna manera se ponía madera, las puertas, eran tomadas de esos cedros que se plantaban específicamente para la casa del Señor. Nosotros hoy el Señor nos hace brotar nuevamente, pero el deseo de Él es que alcancemos una altura como los cedros. Hermano, estemos siempre fuertes y hermosos, ¿verdad? Porque Él quiere que estemos en su presencia. Él quiere que nosotros seamos árboles de justicia. Entonces, para ser árboles de justicia, hermano, tenemos que tener acciones justas. Acuérdese que la que se casa con el Señor, dice que se ha vestido de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, hermano, estamos iniciando un año nuevo, un año del renuevo. Mire, no es solo un año nuevo, es de renuevo. Entonces, porque el Señor sobre el renuevo dice que manda bendición. Entonces, preparémonos, hermano, porque si va a mandar bendición, Él manda la bendición a través de la lluvia. Lluvia de bendiciones. Preparémonos, hermanos, para recibir esa lluvia que el Señor va a derramar durante todo este año. Y, hermano, estemos agradecidos todo el tiempo con el Señor por habernos escogido, por habernos permitido, hermano, reverdecer después de que la sequedad llegó a nuestra vida. Miren, muchas veces nos encontramos tan secos, hermano, espiritualmente hablando, que no tenemos deseos de nada. Ya no queremos que nos hablen de nada, ya no creemos en nada. Pero dice el Señor, por cuanto tu confianza estuvo puesta en mí, yo te voy a bendecir este año. Y nosotros creemos y aceptamos esa bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie, le vamos a dar gracias al Señor, agradecidos por este nuevo año que nos da. No sé si hay alguna petición en medio nuestro, pero yo quiero esta tarde bendecirlos. Usted extienda su mano y reciba la bendición que el Señor quiere darle esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo, Señor, por este nuevo año que tú nos has dado, Señor. Y gracias porque nos has permitido, Señor,
una vez más reverdecer, Padre, como Jesucristo, después de haber estado muerto bajo la tierra, Señor, resucitó para alcanzar esa victoria que tú le has dado, de hoy poder estar sentado a tu diestra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este año que has proclamado sobre nosotros, Señor, y queremos, Señor, llevarnos toda esa bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, esta tarde bendecimos a cada uno de los que ha venido a buscarte a ti, Señor, porque hemos venido a buscar tu presencia. No hemos venido a buscar a nadie más que a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos fortalezca y nos dé nuevas fuerzas, Señor. Al cansado, al que ya no tenía nuevas fuerzas, Señor, renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, dice tu palabra, Señor, para que podamos correr y no nos cansemos, Señor. Tengamos nuevas fuerzas, Señor, para continuar en la obra que tú nos has llamado, Señor, a desarrollar. Que este año que estamos comenzando, Señor, con nuestra palabra, Señor, nosotros podamos trasladarla a otras personas, Señor, que posiblemente se encuentran en las tinieblas, Señor, pero tú los quieres trasladar de ese reino de oscuridad a un reino de luz, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendición que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por cortar de nosotros todo aquello que no nos permitía dar fruto. Gracias, Señor, por quitar de nosotros esas ramas